Inge, buenos días, una pregunta. Buenos días. ¿Qué dice? En la parte de que es en el que es en la parte de periodo de recuperación de inversión, ¿cómo sé que pongo un año? Lo otro ya sé meses de esos días. Tienes que sumar a ver qué te dé la inversión, pues. Pero la inversión neta nos inventamos cualquier valor o del No, datos que... eso es del valor del activo, del que consultaste. Ah, el valor del activo. Ay, ay, Entonces ahí haces la inversión neta. ay, ay, O sea, ay, ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ay, ay, Ese valor, sí, aproximado, si tienen, sí se consulta ese valor. ay, 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 Inge, eso quería saber, gracias. Ya, entonces vamos a continuar igualmente, ¿no? Grado de apalancamiento financiero. Si es mayor a 1, existe el apalancamiento, y si es menor que 1, no existe dicho apalancamiento. Entonces, esto se da de acuerdo a la información, a los datos que tenga la empresa. Y entonces pongamos esto para hacer el primer ejercicio. Los siguientes datos. Las utilidades
antes de intereses e impuestos. 100,000. Intereses anuales. Intereses anuales. 20,000. Dividendos de acciones preferentes. 24,000. Tasa de impuesto. 40%. Número de acciones comunes. 1,000. Se determina un aumento y una disminución del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces se pide realizar el apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento financiero. Entonces aquí pasamos nosotros nuestro formato, este formato de aquí. Los formatos no vienen, ¿no? Con los signos ni nada de eso, de igual, de menos, pero se determina de que se hace de esa manera. Entonces, tienen que ustedes anotar si tienen que restar. Por lo general es resta, todo es resta lo que tiene que ver. Desde las utilidades antes de intereses e impuestos. Todo viene con resta. Ya, entonces igualmente vamos a tener nosotros aquí
De la misma manera, ¿no? Entonces vamos a nosotros a determinar. Entonces aquí tenemos, pongamos igualmente el caso 2. Aquí tenemos la base y el caso 3, el caso 1. Ojalá nos alcance. No, no nos alcanza. Ya, bueno, vamos a tratar de hacer ahí una mitad. Ya. Entonces, en base a lo que vamos a poner, la primera parte hacemos las demás. Entonces dice, utilidades antes de intereses e impuestos. Tenemos en el dato que equivale a 100,000. Estas utilidades antes de intereses e impuestos viene del apalancamiento operativo. $100,000. Dice menos intereses. Entonces nosotros tenemos aquí los datos de intereses, 20,000. Y restamos. Utilidades antes de impuestos, acá nos va a dar 80,000. Luego tenemos los impuestos. Los impuestos dice que son los impuestos el 40%. Entonces el 40% de 80,000. 32,000. Al restar nos va a dar las utilidades después de impuestos. Entonces, 80,000 menos 32,000. 48,000. Los dividendos de acciones preferentes. Estas acciones preferentes son una serie de acciones especiales, es un número de acciones especiales. Son mucho más caras estas acciones. Y como les decía, estas acciones, ¿sí? La junta, los dueños de la empresa, los que tienen el mayor número de acciones, ellos pueden determinar que van a tener también estas acciones preferentes. ¿Sí? Entonces, estas acciones, ellos ponen este valor, ponen una ganancia anual para estas acciones. No es que al final se hacen el dividendo de las acciones. Sí, o se calcula cuánto va a ganar cada acción. Aquí ponen en general. Entonces ponen una cierta cantidad. Entonces dice, para nosotros, para los que tenemos estas acciones de este año, nos vamos a poner, supongamos, 2 millones o 3 millones de dólares. Y se reparten entre los que tienen estas acciones. ¿Sí? Que son pocas dentro de la empresa. Son un tipo de acciones. Aló. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo estás? ¿Ya acabaste? No, mijita, si verás, yo te voy a decir, si es que no se avanza, tiene que entregar ya mañana. ¿Qué quieres que Falta te dé? el uno. Sí, pero ¿qué quieres que te dé revisando si ayer has mandado de noche y a qué horas yo reviso?
Mala noche. Sí, pero si no alcanza no es mi culpa. Porque mandas al último, dicen que mañana, ¿y ahora qué quieres que haga? Es hasta mañana que dicen de entregar. Entonces averíguate bien en el instituto si hay un plazo. Porque yo qué te voy a ver. Yo te veo este rato y te digo, ¿y qué te voy a avisar? Necesito yo tiempo. Entonces averíguate cuándo, si es que les han dado un plazo y de ahí me llamas para ver cómo se hace. Ya, pero me avisas enseguida porque si es que es mañana y se entregó todo, pues. Entonces, avísame enseguida, tienes que comunicarte en el instituto. Creo que iban a dar, no sé si les dan un plazo más, una semana más, no sé. Entonces te averiguas y me avisas enseguida. Ya, ok. Y entonces este dividendo de acciones preferentes que tenemos aquí, que es igual en los datos. 24,000. Y entonces estamos entonces nos quedaría 24,000. Aquí ya no hay nada de lo que nosotros teníamos en el anterior. ¿Sí? Aquí ya son otros datos, únicamente lo que tomamos del apalancamiento operativo son las utilidades antes de intereses e impuestos. 24,000. Aquí ponemos el número de acciones comunes, que es 1,000. Y lo que hacemos es dividir las utilidades disponibles para acciones comunes para el número de acciones comunes. Entonces, 24,000 dividido para 1,000. Entonces, eso es igual a 24. Dividimos. Aquí se divide las utilidades disponibles para acciones comunes, se divide para el número de acciones comunes. Eso anotarán para que no se olviden, porque no es de restar. Cuidado, van a estar 24 menos 1,000. Es de dividir. Utilidades disponibles para acciones comunes dividido para el número de acciones comunes. 24. Ya. Entonces eso tenemos nosotros de los datos para hacer el apalancamiento financiero. Entonces acá dice, establece que en la primera parte, en los datos que dice, se determina un aumento y una disminución del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces lo que hacemos nosotros aquí es el aumento de esas utilidades. Entonces para la derecha vamos a poner más del 40%. Porque dice aumento. Más 40%. Ya, y tenemos 100,000 más del 40%. Entonces eso nos va a dar 140,000. $140,000. Los intereses. ¿De qué vienen los intereses?
de los préstamos que la empresa ha realizado y paga intereses. Dice intereses anuales. Entonces, para cada caso va los intereses, el mismo valor. Puede ser otro valor diferente, le indicará. Para un caso tanto, para otro caso tanto. 20,000. Entonces, igual hacemos la resta respectiva. Entonces, nos dará ahí 120,000. Los impuestos. El impuesto dice que es el 40%. Entonces, de 120,000 por el 40%. 48,000. Y eso sí restamos. 120,000 menos 48,000. 72,000. Los dividendos de acciones preferentes, el mismo valor. Entonces aquí ya viene, esto es lo que van a coger de las acciones preferentes. Entonces 24,000. $48,000. Y pasamos desde el mismo número de acciones preferentes, de acciones comunes, 1,000. Y dividimos 48,000 para 1,000. Que es igual a 48. ¿Ya? Eso es cuando se produce este aumento del 40%. Y también acá hay una disminución. Una disminución del 40%. Entonces aquí vamos a poner menos 40%. Entonces de 100,000 menos el 40%. Entonces tendríamos nosotros 60,000. Los intereses. Entonces los intereses son 20,000. Entonces eso restado nos va a dar 40,000.
Los impuestos. Entonces, el 40% de 40,000. 16,000. Un restado 40,000 menos 16,000. 24,000. Menos los dividendos de acciones preferentes, que es 24,000. Entonces aquí ya nos va a dar 0. Número de acciones comunes, ya sabemos, 1000. Entonces igualmente nos va a quedar 0. ¿Ya? Entonces está realizado el apalancamiento financiero. No es más que poner datos y hacer las operaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver el momento en que tenemos que calcular el grado de apalancamiento financiero. ¿Sí? Este es solo es un ejercicio relativo, ¿sí? Porque igual, ¿no? Hay momentos en que las determinados años en que la empresa aumenta sus utilidades y hay otros años, otros periodos en que disminuye sus utilidades. Pero esto incluso se puede hacer dentro de la empresa antes de que se cumpla el año. Puede hacerse cada trimestre para ver cómo está marchando la empresa. ¿Sí? Se puede hacer cada semestre, que no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a establecer los porcentajes del incremento de las utilidades por acción. Entonces, esto igual como hacíamos, ¿no? 24, esa es la base, es el 100%. Entonces, cuando se ha producido el incremento del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos, tenemos 48. ¿Cuánto será? Ya ustedes ya conocen cómo se hace. Entonces, esto va a ser igual. 48 por el 100%, 48 por 100%. Esto dividido para 24. Y al final ese resultado le restamos el 100%. Entonces tendríamos aquí 200% menos el 100%.
Entonces esto sería igual al 100%. Aumentaríamos aquí más el 100%. Lo mismo hacemos en la disminución. 24 es el 100% de las utilidades por acción. Y tenemos 0. ¿Cuánto será? Esto ya para nosotros ya no tenemos para qué estar redactando, sino que lo hacemos directamente en la calculadora. Entonces esto solo para que vean ustedes, ¿no? Van a poder hacer 0 por 100%. Y eso dividido para 24. Entonces esto va a ser igual a 0, 0%. Y menos el 100% porque hay que restar el 100% de la base. Entonces eso va a ser igual a menos el 100%. Entonces acá ponemos menos 100%. Entonces igualmente, no necesariamente tiene que ser aumenta el 40 y disminuye el 40. Puede aumentar el 40, puede disminuir el 50. El procedimiento es el mismo. La temática es la misma. Ya, entonces una vez que ya tenemos establecido, vamos a calcular el grado de apalancamiento financiero. Entonces el grado de apalancamiento financiero. Entonces este grado de apalancamiento financiero ya sabemos a qué es igual. Cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Eso tenemos en la fórmula. Dividido para el cambio porcentual, perdón, arriba es cambio porcentual en las utilidades por acción. Utilidades por acción. Así se representan las UPA. Utilidades por acción. Dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces tenemos ya, el cambio porcentual en las utilidades antes de interés, de las utilidades por acción, dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces vamos a poner igualmente para el caso 1. Donde se ha producido un incremento en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, cambio porcentual en las UPA. Estas son las utilidades por acción. UPA con minúsculas igual a las utilidades por acción. Entonces aquí tenemos, como es porcentaje, ¿cuál ha sido ese cambio? Entonces tenemos aquí más 100%. Y esto dividido
para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, que es más el 40%. Entonces esto va a ser igual a 2. Entonces este 2 es mayor a 1. Entonces aquí existe apalancamiento financiero. Existe apalancamiento financiero. Entonces vamos al caso 2. Entonces, en el caso 2, el grado de apalancamiento financiero. Para poder realizar este ejercicio toca realizar todo el proceso de apalancamiento operativo, ¿verdad, Y ingeniero? por el dato que tenemos que coger de las utilidades antes de intereses e impuestos. Así es. Ya. Entonces aquí vamos a tener, en este caso 2, menos 100%. Cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Que viene a ser el menos 40%. Entonces esto igualmente nos va a dar igual a 2. Porque menos para menos nos da más. Entonces esto también es igual, es mayor a 1. Entonces, por lo tanto, existe apalancamiento financiero. Sí, dependiendo del grado de apalancamiento financiero, es lo que se determina si las utilidades por acción van a ganar mucho más. Entre más alto sea el grado de apalancamiento financiero, las utilidades por acción van a tener más ganancia. Entonces, esto, como les digo, la parte para el funcionamiento de lo que es el apalancamiento financiero. ¿Alguna pregunta? ¿Hay un límite para que crezca el rango de apalancamiento? Ya puede ser 5, 6. Puede salir, todo depende de las utilidades antes de intereses e impuestos.